Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a otro programa más de Viaje en Zapatillas y hoy compartiendo un tema que parece lúgubre según cómo se los mire, pero puede ser tremendamente amoroso si uno lo toma como el último lugar de morada. Estamos hablando de un programa que tiene que ver con ataúdes. ¿Gise? Así es. Buenas tardes, ¿cómo están? Hoy nos vamos a dedicar a elegir y a estudiar un poco su historia. Bien. Dale, y así nos presentamos. There's an old familiar silence when I'm lost inside my heart. I can't hear the voice inside me, so I look. Y para seguir con el programa tenemos un entrevistado que se dedica a un oficio que pocos se animarían a dedicar. Bienvenido Tomás Verón. Él teje ataúdes de mimbre. Sí, como escucharon, ataúdes de mimbre. ¿Cómo estás, Tomás? Buenas tardes, bien. Bueno, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a vos. Contanos un poco cómo arrancaste cómo se te ocurrió meterte dentro del tema de los ataúdes. Vienen de familia, ¿no es cierto? El tema de mimbre, de tejer. Sí, bueno, mi padre, mi papá y toda la familia ya se dedicaban a lo que era confección de muebles. Ujú. Y una parte de la familia trabajaba en un tiempo en lo que era restauración. Tengo entendido que hacían lustre de ataúdes, Ajá. pero no es que tuve un contacto directo con funerarias ni nada, sino que fue algo que me salió de muy chico, siempre me gustó el tema de los ataúdes. Pero, cuando me crié se dedicaban a lo que eran muebles, Ujú. muebles de carne, trabajaban en mimbre, muebles de madera, pero como que me querían tener un poco alejado de los ataúdes. Es algo más que me salió a mí y Ujú. siempre me gustó, no sé, el arte fúnebre, como algo que ya desde chico me gustaba y, y bueno, un poco incentivo de mi abuela Ajá. materna, siempre como que me incentivó, que me decía, bueno, que pruebe, ¿no? Que puedo hacer ataúdes y con los años como me fui dedicando a esto, llegó un momento que dije, bueno, voy a hacer, empecé a hacer y mucha gente, amigos, familiares, querían que yo le haga sus ataúdes. Ajá. Y bueno, a mí al principio me pareció un poco raro que me lo pidan, como que no lo tomaban muy en serio. Y bueno, fueron pasando los años y al final terminé dedicándome a hacer ataúdes. Bien. Contanos un poco cómo es el proceso, cómo se eligen las varas, cuánto tiempo más o menos demorás en hacer uno. Mm. Bueno, en sí, el mimbre es una variedad. Ujú. Hay una familia de sauces, hay muchas variedades, y dependiendo para la utilidad que se le va a dar. Algunos sirven más para madera, después hay variedades que te dan varas un poco más frágiles. Este, por ejemplo, es una variedad que son varas, es una mezcla de varas, Ajá. pero son varas gruesas y largas, llegan a medir 3 metros. Ah, largas. Eh, sí, y eso se hace mediante podas. Todos los años hay que ir podándolos para que vuelva a dar al próximo Ujú. año, dar la misma cantidad de varas, un poco más. Y es como que se va entrenando la planta Ajá.
no es que se deja que crezca, ni tampoco se tala. Lo da todos los años, digamos, es anual. Una vez al año lo podás y no todas las varas te sirven, ¿no? Ajá. También hay, como todo cultivo, hay plagas, hay insectos y también lo que son animales que, bueno, que comen los brotes y, y bueno, es una variedad de arbustos. Luego hay variedades que son Ajá. árboles que te dan menos cantidad de varas, pero que te pueden llegar a dar madera a largo plazo, qué sé yo, para sacar tablas o madera así para mueble, pero que quizás no es tan rentable por el tema de que demanda de mucho mantenimiento Ujú. Sí. y no es que lo talás al árbol, sino que todos los años tenés que ir renovándolo. ¿Y cuánto demorás en tejer un ataúd? Veo que tenés urnitas también ahí atrás. Claro, esas urnas, yo lo que hago es, algunas son de madera Ajá. y son forradas, también estoy haciendo de cerámica, o Ajá. sea, mando a hacer de cerámica y le hago el tejido de mimbre. Ajá. Interesante. Y, por ejemplo, el ataúd puede llegar a tardar una semana en que quede terminado. Lo que tienen estos ataúdes, yo por ejemplo cuando empecé busqué otras empresas de otros lugares que me, que me ayudaron mucho en el tema de capacitarme y eso. Ujú. Con respecto a las Y, medidas y ¿cómo es? Lo que tienen que tener de y medidas y las de... técnicas y lo que son las normativas es Ujú. distinto en otros países, en Argentina, Sí. pero más o menos son las mismas normativas de ataúdes, como que tienen que cumplir ciertas normativas Ajá. nacionales para que lo aprueben. Y el tema de la resistencia y todo, yo por ejemplo decidí un poco el espíritu, ¿no? de mi trabajo es que sean biodegradables, que sean productos naturales. Opté por no usar madera de origen, digamos, de lo que es la tala, Ujú. o tampoco uso clavos, tornillos o aditivos, sino que es todo Todo encastrado tejido. Ujú. y es un poco más complicado hacerlos, pero es solamente técnica, es entrenamiento y el acabado yo se lo hago también con resinas que le compro a otros artesanos, ¿viste? Ujú. Resinas naturales o laca vegetal. Y bueno, me ayudaron mucho un grupo que es de Reino Unido, que tienen la misma intención, digamos, de ataúdes que son completamente biodegradables. Y luego en el mercado se encuentran otros ataúdes que sí, son hechos más en serie, Ujú. como por ejemplo en China o países así que fabrican, pero que sí, están hechos más industriales, o no sé cómo Sí. llamarlos, como que los fabrican más en serie y sí usan aditivos, usan clavos, pero conservan la estética, ¿no? Del ataúd de mimbre. Es muy interesante y te iba a preguntar si tenías como alguna técnica para hacerlos, algún trenzado en especial. Y me habías contado la otra vez que en Reino Unido los que tejían invitaban a las familias a que tejan también el mimbre. Sí, tal cual. Bueno, yo estuve mucho en contacto con esta empresa de Reino Unido y una de las chicas se llama Sofía. Ella me mostró cómo trabaja en su taller. Ella está en un campo, pero muchas familias sí pueden participar porque o sea, el tejido es como cualquier tejido, ¿no? Se puede aprender, es Sí. cuestión de tener a alguien que te acompañe en el momento, que te pase un poco, que te ayude. Tenés que tener un poco de fuerza en las manos, nada más, y tener el espacio, porque bueno, esto se trabaja húmedo. Una vez que se Ajá. seca ya queda rígido, es Quedó. como Ujú. cualquier madera. Es madera, digamos, solo que son varas finas. Ujú. Y, y bueno, lo que yo hago, por ejemplo, es te había pasado unas fotos, tengo un Sí. estanque, ahora no lo tengo más porque me estoy armando una pileta,
pero yo Ajá. cuando empecé era todo muy rudimentario, porque yo estaba acostumbrado a hacer productos más chicos. Ya hacía lo que eran urnas y productos para arreglos florales para una funeraria. Ujú. Todavía no había empezado a hacer ataúdes. Luego de la pandemia empecé y ahí me tuve que armar, sí, un estanque más grande como para que entre el ataúd en remojo, como para poder ir trabajándolo. Pero bueno, una vez húmedo se puede trenzar. Y las técnicas, yo de muy chico ya tenía libros de ataúdes, de mimbre, Ajá. porque siempre me interesó. Entonces ya desde chico ya estaba como más interiorizado y siempre estuve investigando. Ya había YouTube, todo, pero no había tanta información como ahora, por ejemplo. Y yo tenía catálogos. En ese tiempo era como el catálogo para aprender a tejer a crochet, pero para Sí. aprender a tejer productos de mimbre. Y en esos había ataúdes, por ejemplo. Ajá. Y bueno, y hay técnicas así de tejido, porque el secreto está en que el fondo y la parte del cierre superior es una única vara, ¿no? Que da toda la vuelta. Entonces eso hace que sea mucho más resistente. Luego se llama punto coffin. Ajá. Justamente esa tapa no es el punto coffin que se le llama, Ujú. que también se usa para los canastos. Ese no es. Ese es como que yo fui buscando diseños, me gustó ese punto, que es como Sí. más rústico y bueno, me gustó para una tapa, pero el fondo sí uso el punto coffin, que se le llama, que vendría a ser ataúd Sí. o cajón, ¿no? Sí, sí. Y, y luego, bueno, le fui agregando como detalles estéticos, pero que a la vez cumplen una función del tema de contener todo el tema del peso y bueno, de que pueda aguantar más peso por ahí del que tendría que estar preparado. Este, por ejemplo, yo lo tengo para exhibirlo Ajá. y lo usamos con pesas como para mostrarlo, ¿no? Al público y le ponemos más peso del que tendría que tener según la normativa, como para que la gente lo vea y Sí, sepa que aguanta un cuerpo. claro, porque uno lo ve y quizás parece, el que por ahí el que no conoce parece algo frágil, ¿no? Es Pero que no, uno no, es muy generalmente resistente. tiene como la creencia de que el mimbre es un material frágil. Lo que tiene de bueno es que, a diferencia de la madera, es más liviano. Sí. O sea, es madera, sí, pero es más liviano y al ser así poroso, es como que es más fresco. Sí. ¿Y qué beneficios tiene al ser biodegradable? Además de que es más fresco, entra como más. Bueno, por el lado, a mí me contactaron mucho por el lado de los crematorios, por el tema de que, bueno, no genera gases Ujú. tóxicos y al yo darle acabados con productos, no uso productos solventes, bueno, es mucho más sano para el ambiente. Sí. Luego de que la madera, no es que para obtenerlo hay que talar 1 hectárea, por ejemplo, Sí. de árboles. Son árboles que se van regenerando. A mí siempre me interesó el tema ambiental, también por eso me Ujú. empecé como a meter en el tema de los cultivos y buscar por ahí variedades que sean nativas de acá yo estoy en Vietnam, es Patagonia, Ujú. y a la vez trabajo otros tipos de fibras. Trabajo el junquillo, que es una fibra de acá, y el sauce criollo, que es una especie de sauce nativo, que por ejemplo este tejido es una mezcla entre sauce criollo, todo el interior, Ujú. y luego el cierre son sauce que se lo conoce como sauce americana, que es una variedad así que se cultiva, es una mejora genética que se usa para el tejido de mimbre. Bien. Como para ir cerrando, ¿te cambió la perspectiva entre la vida y la muerte el dedicarte a esto? Sí, creo que, o sea, al principio no me daba mucho, no le tenía tanto sentimiento al trabajo que Ujú. hacía y luego de que sí fallecieran personas así queridas mías que como que me insistían en que querían que yo les haga el ataúd, me di cuenta del valor, ¿no? Que tiene, bueno, confeccionarlos y quizás otros fabricantes lo ven más como un negocio
Ujú, Eh, por ahí uno que es artesano y bueno, yo como que le pongo mucha emoción, mucho sentimiento a lo que hago y es como parte de mi vida. Es parte de mi vida porque, bueno, es algo que yo lo hago todos los días y, y sí, pienso mucho más en todo este tema, en los seres queridos y valorás mucho más los momentos, ¿no? Y el oficio, todo. La verdad que sí, me cambió un montón la perspectiva. Se nota la pasión que le pones por cómo están terminados, por cómo hablas del trabajo. eh, Sí, sí. y aparte se notan como muy cómodos. Yo lo elegiría hasta para dormir. Queda medio, pero lo elegiría. Así que muchísimas gracias, Tomás. Te pedimos las redes para que puedan ir a ver tus trabajos y cómo contactarte. Eh, Bueno, yo trabajo, no uso mucho publicidades o redes. Tengo un Ujú, Instagram que es Tomás Verón, Ataúdes, bien, y luego un número de teléfono, dale, después te lo que pedimos yo soy de y... Viernes Negro, es 2920 Ujú, 27 70 71 mi número. bien, Después te lo puedo dejar. dale, genial. Bien. Y bueno, la mayoría de los trabajos que hago es por recomendación, digamos. No es que uso mucho redes sociales. Recién ahora me estoy dando a conocer, pero bueno, gracias a los clientes y la gente de las funerarias empecé y me está yendo bien. Genial. Muchísimas gracias por esta nota. La verdad es que es súper interesante. Es toda una nueva visión hacia la muerte, hacia el último lugar en el que va a estar el cuerpo. Muchísimas gracias. Gracias a vos y bueno, le deseo lo mejor al programa. Muy lindo todo. Muchas Gracias. gracias. Y nosotros seguimos con el programa. There's an old familiar silence when I'm lost inside my heart. I can't hear. Como habrán escuchado, la nota fue tremendamente acogedora de alguna manera, cuando uno intenta ver y hablar de estos temas desde otro lugar, pero toda esta historia que tiene que ver con los ataúdes tiene, dicho sea nuevamente, un origen, una historia. Exacto. ¿Cómo comienza esto, Gise, así como abuelo de pájaro? Comienza en la Edad Media, al principio del siglo, pero se usaba más que nada para trasladar el cuerpo, porque el cuerpo iba a tierra. Claro. Era solamente para llevarlo, para tener un transporte que no sea entre personas, se utilizaba, y ni siquiera era un ataúd, era un pedazo de madera que se lo utilizaba para llevar. Después lo que arrancaron con esto son los egipcios con el famoso sarcófago, que justamente tiene un tratamiento del cuerpo, y el sarcófago era como la casa para la eternidad, porque aparte era una muerte en la que te tenías que llevar todo lo que tenías en vida. Todo tenía que entrar en un sarcófago. No solo en el sarcófago, sino también en la tumba. Viste que Claro, las tumbas por eso de las pirámides las y por pirámides eso, iba claro. todo lo que era oro, lo que era vasijas, Bien. más allá de que en cada vasija tenían partes del cuerpo, órganos y demás, pero tenían que llevarse todo. Más te lleves, más fácil era la entrada al otro mundo. ¿Ya había que pagar peaje? Había que pagar peaje. Después los griegos empezaron a utilizar no el sarcófago, era ataúd, pero era solo para la clase alta. Ah, bien. La clase baja iba a tierra todavía. Bien. Después, mucho tiempo después, fue una costumbre más religiosa y teológica, pero la religión católica lo descartó porque el cuerpo tenía que tocar la tierra.
Sí o sí el Sí cuerpo o sí, al principio el cuerpo tenía que ir a tierra porque tenía que volver a su origen. Claro, qué interesante. Sí. Y lo volvieron a utilizar por una cuestión ecológica y de bioseguridad porque, ¿cómo es? Había Propagaba muchas claro, eran plagas, demasiados por sí. ahí los Entonces entierros ahí en lo un mismo volvieron a lugar. utilizar. Y ahí empieza la historia de los ataúdes con campana, hasta llegar al día de hoy, ¿no? Claro. Que tenemos ataúdes hasta, como vimos en la nota, de mimbre. Exacto. Lo que es interesante es ver cómo todo esto con el paso del tiempo se va transformando y cómo nosotros desde un espacio tanatológico, cómo podemos acompañar con estos conceptos también. Y digo esto por el hecho de que todos sabemos que el primer paso antes de que empiece un duelo necesitamos un velorio. Sí. El ataúd para el velorio es uno de los principales objetos que tienen que ver con el proceso de morir. Y me parece sumamente interesante lo que dijiste al principio, muy rico, porque hoy en día es todo tan lúgubre Sí. en ese aspecto. Se ve el ataúd como algo tremendamente sólido, negro, límite, y empezar a nosotros cambiar esa visión que tenga que ver con ese ataúd, que deje de verse de esa manera y poder empezar a verlo como un lugar donde pasa a ser la morada de esos últimos días del cuerpo en un espacio físico, de que no sea un final abrupto, sino de poder verlo en una transición de unos materiales más nobles, como es en este caso el que estuvimos viendo, hechos en mimbre. Y esto que hace nos ayuda a construir una imagen mental mucho más serena, mucho más cálida, para poder digerir y manejar todo este tema del duelo que de por sí es doloroso. Y también aparece un nuevo concepto que es el de la ecotanatología. ¿Y ahí a qué apuntamos? A elegir materiales que dejen de contener tanto barniz, que sean tan duros, sí. y claro, exacto, más biodegradables para ese proceso. Aparte, uno ve el ataúd y ya lo rechazás. Tal cual. Porque Cuesta mucho integrarlo. Sí, porque bueno, a mí me gustan, pero es muy raro verlo y decir, mira, elegiría eso, elegiría lo otro. Lo haces en el último momento y como por obligación, porque no te queda otra y vas a ir ahí. Exacto. Y también lo haces ahí, para otro también. Totalmente. Y ahí también entra otro tema en juego, que es muy poco el tiempo que tenemos acá, pero el juego de el acompañamiento de la funeraria que te vende ese ataúd. Porque también sabemos que a veces se juega con el dolor ajeno y cuanto más caro es un ataúd no significa que sea el mejor ataúd, ¿sí? Ni más cómodo. Ni más cómodo, exacto, en el sentido emocional de la palabra, porque nosotros necesitamos esa flexibilidad emocional, donde ver un ataúd con madera biodegradable, que se la pueda acompañar, este objeto, que es el cajón o el ataúd, este objeto como elemento de inicio de duelo, es fundamental. Poder acompañarlo al cementerio o a la cremación, que no significa presenciar la cremación, pero asegurarme que ese ataúd que yo compré o que la persona eligió es sí o sí el ataúd que llega desde la sala donde se hizo el velorio hasta el lugar donde se hizo la cremación. Es absolutamente importante para todas las partes, para que ese duelo también tenga ese recorrido. Sobre todo, resaltar que en Rafaela tenemos ya un lugar que es donde se generan sepelios y también se generan cremaciones, y ocurre todo en un mismo lugar, y que ya sean otras las empresas funerarias, que no son las dueñas del crematorio, que también pueden llevar a ese espacio a cremar. Y las familias pueden ir a acompañar ese cajón hasta ese lugar, y después, a partir de ahí en adelante, se van desarrollando distintos actos que tienen que ver con el acompañamiento, con el entregar respetuosamente las cenizas, con todo el trabajo que hay ahí del grupo humano del lugar. Y todo esto lo decimos también como una manera de animarnos a empezar a percibir el final ya como de una manera mucho más humana, mucho y animarnos más cerca. también a elegirlo nosotros. Totalmente, totalmente. Poder ir desde ahí, y lo que yo quisiera, como para ir redondeando, es destacar el trabajo de este artesano que entrevistaste.
Porque que una persona esté haciendo eso para la muerte de otro, me parece un acto de amor. Aparte una persona tan joven. También, es como mucha Sí. información que no estamos Sí. acostumbrados, que tenemos que empezar a normalizar. Sí, exacto. Bien, cerrando el programa de hoy, como ya nos están diciendo muy amablemente, nos vamos despidiendo, esperamos que lo hayan disfrutado amablemente, porque hay que empezar a hablar de estos temas de una manera más sencilla, más simple, no dejar la muerte para lo último. Para el último momento. Y que sea obligación tener que verla porque no nos queda otra. Exactamente, anímense a elegir su propio ataúd, si podemos conseguir maderas que sean más fáciles para que se puedan degradar, mimbres, mucho mejor, y así estamos, ¿no? En esta Pero nueva... incluso si te gusta un cofre enorme con un montón de cosas, también poder tener la opción de decir, yo quiero esto. También, exacto. Animarnos a ver desde otro lugar. Ahora sí, nos vamos. Cierre del programa de hoy, nos encontramos la semana que viene. Semana que viene. Átense los cordones, que quedan más viajes en zapatillas.